Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión tenemos varios temas interesantes de los cuales hablar, sobre todo en temas de fútbol internacional. Seguimos con todo el tema del fútbol internacional. Vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó en el Campeonato Mineiro, que pues fue una situación bastante llamativa. 23 expulsados en esta final entre Cruzeiro y el Atlético Mineiro. Y también vamos a hablar, hablando de todo un poquito, porque ya se viene el Mundial, estamos a menos de 95 días de la Copa del Mundo y todavía sigue habiendo especulaciones sobre algunos temas de orden coyuntural que pueden tener mucho que ver con el desarrollo de la Copa del Mundo. Y todo eso lo vamos a hablar aquí en nuestro episodio de hoy, pero no estoy solo. Me acompaña un gran equipo de trabajo y listos para llevarles a ustedes este tema, este debate, la mejor información del mundo del deporte rey, comenzando con el señor Juan David Donado, que hay que darle el crédito porque está cambiando el diseño de los fondos y se ven bastante bien. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido. Bueno, Nico, yo creo que este es uno de los temas en donde uno quizás le duele un poco ver en el fútbol estas situaciones. De pronto uno no quiere que se presenten, pero ya vamos a desarrollar un poquitico más el tema y lo ocurrido entre el Cruzeiro y Atlético de Mineiro. Perfecto, ya vamos a hablar de diferentes temas también con el señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a Azules, tardes, días, noches. Ya sabes por qué te lo digo. ¿Cómo estás? Bienvenido. No te escuchamos. Creo que tienes el micrófono silenciado. Por favor. Hola, Nico. Revisa. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ahora sí, Nico. Salud cordial para Donado, para todos nuestros oyentes. Contento de compartir un nuevo episodio con ustedes, hablando de la mejor información del mundo del deporte, Nico. Perfecto. Y quería poner una música un poquito suave al comienzo, pero vamos a cambiar un poquito el mood. Porque, bueno, quería tratar de bajarle un poquito la tensión de este tema con la música, pero ¿por qué no nos vamos con algo un poquito más fuerte? Porque es que este tema realmente dejó un poco de cosas encontradas. Pero bueno, ya vamos a ir con el dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz. Pero antes, pues hablemos de este tema, ¿no? Primero que todo tenemos que introducir este tema, también invitar a nuestra querida audiencia a que vayan preparándose su café, porque nosotros tenemos ya el nuestro listo, que nos vamos a ir tomando nuestro café, decimos salud, introducimos este tema porque es un tema noticioso del que tenemos que hablar. Salud. Perfecto, nos vamos entonces a hablar un poco de lo que pasó en este tema entre el conjunto de Atlético Mineiro y el conjunto del Cruzeiro. Fue la final del Campeonato Mineiro. ¿Y qué pasó? Básicamente,
Yo no sé si ustedes vieron las imágenes. Todo iba normal. Fue la final del campeonato mineiro entre estos dos equipos, básicamente, hasta que hubo una disputa entre dos jugadores. Entre dos jugadores, incluyendo al arquero, ¿cierto? Y si ustedes me ven mirando por acá a un costadito, es porque estoy básicamente mirando aquí la información. Bueno, Cruzeiro venció 1-0 al Atlético Mineiro en esta final el pasado 8 de marzo. Y todo iba normal, la victoria del Cruzeiro pues iba bastante bien. Hasta que realmente pasó algo desafortunado. Y es que se presentó una disputa entre Cristian, el delantero del Cruzeiro, y Everson, el portero de Atlético Mineiro, que salió por un balón, básicamente. Sí se estrelló con el delantero, con Cristian, y después yo no entendí en qué arrebato le dio al portero del Atlético Mineiro. Se le va encima al hombre del Cruzeiro, le pone las dos rodillas encima. Si ustedes vieron las imágenes, no las podemos mostrar aquí por cuestiones de derechos de autor, pero le pone las rodillas encima y ahí se desata toda una batalla campal. Toda una batalla campal, muchachos, que la verdad no pensé que en algún momento se fuera a presentar. Bueno, pues el gol fue de Caio Jorge a los 60 minutos. Y digamos que el resultado pasa a un segundo plano, ¿no? Llegó pues en un intento del jugador Matheus Pereira, tiró a puerta, Everson controló, no de un rebote claro, llegó el extremo Cristian, como ya lo mencionamos. Estoy tratando de escribir la acción lo más constante posible, insistió en las jugadas, golpeó al portero en una acción que para mí fue pues muy normal de juego, una disputa bastante normal de juego, y el portero llegó a reaccionar con furia, se le mandó encima al rival, y obviamente los jugadores del Cruzeiro llegaron a respaldar a su compañero. Se desató toda una batalla campal, empujones por aquí, empujones por acá, manotazos, puños y hasta patadas de karate. Yo no sé si ustedes vieron las acciones, pero hubo hasta patadas de karate. Es que es increíble lo que pasó en esta final del campeonato mineiro. Y bueno, el árbitro era Mateus voy a decirlo, pronuncio bien, Candaxan, que pues claramente entendió que Everson reaccionó agresivamente. Luego, increíblemente, a Cristian también le sacó la roja, y ahí empezó la cuenta de rojas hasta llegar a 23 expulsados en esto que podemos mencionar que es una batalla campal. Así que bueno, señor Donado, tenemos la lista de 23 expulsados rápidamente, porque bueno, básicamente fueron muchos. ¿Quiénes fueron? Tenemos la lista. Tú me dirás si la puedo poner. Uy, es que es un poquito fuerte la imagen, Donado, pero bueno, me has mandado otra que voy a poner más bien. Pero bueno, hablemos un poco de quiénes fueron los expulsados, qué pasó allí, porque fue toda una batalla campal en la final del campeonato mineiro. Bueno, Nico, cabe resaltar que hubo 12 expulsados por parte del equipo de Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro. Por parte del equipo de Cruzeiro tuvimos a Caio Jorge, a Fagner, a Bruno, Marcelo, Villalba, Prates, también Cristian, Romero, Enrique, Wallace, Gerson y Ramos. Por parte del Atlético Mineiro tuvimos a Everson, el portero que tuvo el impasse con Cristian. Delfín, también tuvimos a Ese Preciado. para mí fue muy bien expulsado, porque es el que inicia todo, ¿no? Sí, claro. Preciado, también tuvimos el caso de Lianco, Tresoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, también estuvo Franco, Casierra, Hulk y Minda por parte del Atlético Mineiro. Perfecto. Un montón de expulsados. De hecho, pues yo no sé, iba a mostrar una imagen que, como ya les mencioné, un poquito fuerte. Voy a mostrar otra que no es tan fuerte con los expulsados, porque las cicatrices que les quedaron a varios jugadores y así mismo se presentaron a entrenar, una cosa Al día de siguiente, locos. sí.
Al día siguiente se presentaban a entrenar con el rostro con visibles moretones, mejor dicho, una cosa que yo nunca antes había visto en el mundo del fútbol, y eso que se supone que es un deporte que trata de llevar a la no violencia, ¿no? Señor Néstor Daniel Ruiz, cuéntanos un poco tu percepción de esta batalla campal que se vivió en Brasil. Bueno, Nico, yo hace rato no veía un partido así, donde los jugadores empezaran a pelear. Te me fuiste, Néstor. Te me fuiste, no te estoy escuchando bien. No sé si soy solo yo, Donado. ¿Tú escuchas a Néstor? Cuéntame. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escucho, sí. Volviste. Ajá. Sí, ya recuperamos comunicaciones con... Ahí te recuperamos. Ahora sí. Sí, sigue. Estabas diciendo. Creo que se nos volvió a caer, ¿cierto, Donado? ¿O tú lo escuchas? Porque yo no. No, yo no escucho a Nesticor. Bueno, mientras Creo él que va se nos volvió a caer. solucionando, Sí. mientras que él va Trata de hablar, Nesticor, solucionando. solucionando el problema y ya te tendremos de vuelta nuevamente. Sigue ahí que ya Ahí, te vuelvo a dar paso. Habla a ver si ahí. ahí podemos ver un poquitico Ahora la sí me imagen. Si queremos Sí, ahí pedirles te de antemano que ignoren la parte de arriba, porque pues esto fue una imagen que inclusive me encontré por, por TikTok y de pronto la gente no Partido tranqui, es que es dimensiona verdad. El lo que partido es. tranqui, vea. 23 expulsados. Cayo Jorge, bueno, fue el que anotó el gol, pero también vio la roja. Fagner, Bruno, Marcelo, Villalba, Villalba, Prates, Cristian, pues el que tuvo el altercado, Romero, Enrique, Wallace, Gerson y Ramos. Todos al 90+6 por parte de Mineiro, Everson, Delfín, Preciado, Lianco, Tresoldi, Junior Alonso, Lodi Franco, Casierra, el colombiano, Hulk y Minda. Casierra el colombiano, ¿cierto? Creo que Casierra es colombiano. Me corriges, Donado. Casierra el colombiano, ¿sí? Estoy verificando, pero sí parece ser justamente el jugador Mateo Casierra, el jugador colombiano. Creo que es Déjame el colombiano. Sí, y perfecto. ya verificamos. Néstor, no sé si ya te tenemos, no sé si ya te tenemos, habla, a ver si te tenemos. A ver si te podemos escuchar. Ahí te escucho, sí, cuéntanos, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, Nico, les decía que no había visto, hace rato no vi un partido así tan friccionado, tan cortado. No parecía un partido de fútbol, parecía un partido de UFC. Los jugadores empezaron a los golpes. Recuerdo un partido así, Nico. Sí. Creo que fue de Atlético Nacional aquí en Colombia, Nico, en el Atanasio, pero no recuerdo el rival. ¿Alguno de los dos me puede recordar? Que estaba jugando, creo que en Nacional Orlando Berrío, Nico. Sí, eso fue durísimo. Espérame, ya te recuerdo porque eso fue por Copa Libertadores 2016. Nico, mientras vas verificando información, te comento, efectivamente, Casierra sí, es Mateo el Casierra, colombiano, el atacante de 28 años aquí de Colombia. También fue uno de los expulsados en este compromiso. Perfecto. ¿Me decías, Néstor? ¿Me estabas contando? Eso fue frente Sí, Nico, a Rosario Central. Friccionado. Rosario Central, sí. Eso fue en el Atanasio, ¿no, Nico? Sí, en el Atanasio por cuartos de final de la Copa Libertadores de aquel año. Orlando Berrío pues marcó en aquella ocasión el gol pues que le dio el pase a Nacional y terminó celebrándose en la cara a la gente de Rosario Central y pues obviamente ahí también se desató una batalla campal entre ellos, pero no fue tan fuerte como lo fue esta. Sí, Nico, también recordando de esos partidos que han terminado en pelea, tengo un dato
de competición. Perfecto. Esto fue en el año 2011, de la primera Sí. división, quinta división de Argentina, donde el partido terminó, Nico, con 36 expulsados en este partido. ¿Cuántos? 36. Uh, Ha sido el récord Guinness, Nico. 36. Este no estuvo tan lejos. 23. Bueno, Ve- por 13. Por ve- 13 y hubiera sido lo mismo. Sí. Incluyendo titulares, suplentes y miembros del cuerpo técnico. Este partido lo jugó, la verdad, el Crayopénico y Victoriano Arenas de la quinta división de Argentina en el año 2011. Perfecto, Nestícor. Entonces, pues eso fue lo que nos deja el campeonato de Mineiro, el campeonato mineiro, con la batalla campal que al final termina coronando a Cruzeiro campeón frente al Atlético Mineiro. Teníamos que hacer la mención porque es un tema bastante curioso que pues quería tocar, no por la batalla campal en sí, sino pues por todo lo que generó eso a nivel mundial, ¿no? Muchos diarios, muchos medios de todo el mundo hablando del tema y mostrando las imágenes. Aquí no las vamos a mostrar por obvias razones, por temas de derechos y pues por temas de lo fuertes que son, porque no nos interesa de pronto mostrar pelea. Y también ya para ir, para cambiar a nuestro otro tema de pues mencionarles que hubo varios colombianos este fin de semana campeones en Brasil, ¿no? Uno de ellos pues fue 3 goles entre Flamengo y necesitó de los penaltis, que pues Carrascal de hecho no fue parte de los penaltis, ya el título. También logramos trasladarnos, y esto le va a gustar a propios extraños, pues el tema de John Arias, que pues jugó, digamos que, y tuvo su primer título con Palmeiras tras su llegada otra vez al fútbol brasileño. Esto fue digamos que en el campeonato paulista. En la vuelta se disputó en el estadio Jorge Ismael de Baisí en Nuevo Horizonte, y se impuso el conjunto de John Arias dirigido por Abel Ferreira en la vuelta, sellando un 3-1 definitivo en el marcador global. Arias fue protagonista y titular en la jugada decisiva del compromiso. Para que lo tengamos en cuenta, pues le ganó precisamente a Fluminense, que también tuvo presencia colombiana, donde el colombiano Kevin Serna, no mentiras, Fluminense fue el que cayó, perdónenme aquí, frente al conjunto de Flamengo. John Arias, pues en otro partido sí se coronó campeón. Se había impuesto 1-0 al Novo Horizontino en la ida de la final del campeonato paulista, y pues ya en la vuelta se impuso de nuevo 2-1 para sellar un 3-1 definitivo. Eso en cuanto a John Arias. Y también hubo final entre colombianos en Porto Alegre, el campeonato gaucho, donde pues hubo clásico entre Internacional y Gremio, enfrentando a delanteros nacidos en nuestro país, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, por lado de Internacional, y por el parte de Gremio, el jugador José Enamorado, que pues también se coronó campeón, empatando el partido de vuelta. Alan Patrick marcando para Internacional, Gustavo Martins igualando para Gremio, Borré y Carbonero disputaron los 90 minutos y Enamorado fue sustituido en el segundo tiempo. Eso entonces en el título de Gremio, y ya más que todo para mencionar este tema. Y pues ya lo que mencionamos de la batalla campal entre entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, sí, dejando los 23 expulsados. Caio Jorge marcó para Cruzeiro y
pues uno de ellos fue Casierra, expulsado en el conjunto local, que al final se terminó imponiendo. Y eso es en cuanto a lo que teníamos que mencionar de este tema. Ya con Néstor de vuelta, nos vamos a hablar un poquito también de otros temas coyunturales a nivel mundial que nos han dado bastantes novedades también respecto a la Copa del Mundo, que se va a disputar en 3 mesecitos aproximadamente en Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, y seguimos hablando de fútbol internacional, pero en este caso de la Copa Mundial de la FIFA. Ya nos quedan aproximadamente 93 días, más o menos redondeando, para el campeonato del mundo. Menos de 100 días ya nos quedan para vivir la Copa del Mundo, pero estamos en marzo, un mes muy importante también para definir muchas cosas de las que van a pasar en el Mundial, porque vamos a tener repechaje. Vamos a tener repechajes, y el que más nos interesa a nosotros como latinoamericanos, sin desconocer los otros, pues es el que tenemos en los fondos, ¿no? Repechaje intercontinental, donde va a estar la selección de Bolivia como representante digamos que de este lado del mundo, frente a Surinam, y el que gane se podrá enfrentar a la selección de Irak, que ya vamos a hablar un poco del tema, porque es una selección que tiene ahorita un conflicto internacional un poco fuerte, no tanto pues por el tema futbolístico, sino por un tema coyuntural entre Irak, Irán y los Estados Unidos. Así que antes de hablar de ese tema, pues vamos a hablar un poquito del repechaje de Bolivia, porque Bolivia presentó sus convocados para afrontar estos partidos tan importantes, sin un jugador que se había dicho que volvería precisamente para ayudar a la selección a llegar precisamente a esta instancia. Un jugador que siempre fue muy importante en Bolivia, es el goleador de la selección histórico, pero no lo tuvieron en cuenta. No pudo estar precisamente en esta oportunidad, que es el señor Moreno Martins. Y con eso en mente, señor Néstor Daniel Ruiz, vamos con los convocados rápidamente, porque vamos a mostrarlos aquí en pantalla. ¿Quiénes son los convocados de Bolivia para ir a afrontar el repechaje intercontinental que le puede dar a la selección boliviana, si tiene una buena actuación, su pase al campeonato del mundo? Claro que sí, Nico. Los convocados de la selección boliviana para este repechaje son el arquero Carlos Lampe, Guillermo Vizcarra, tenemos a Jerónimo Gobea, a Diego Medina, a Yomar Rocha, Lucas Macazaga, a Roberto Fernández, a Dieguito Rodríguez, a Luis Jaquín, a Richet Gómez, Marcelo Torres, a Efraín Morales, Diego Arroyo, Leonardo Zavala, Carlos Melgar, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Robinson Matthews, Héctor Cuellar, Elvin Vaca, y tenemos también a Víctor Abreco, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Naya, Moisés Es como mi apellido, pero sin la S al final. Sí, Nico, tiene ahí un apellido extraño, pero Enzo Montinero y Juan Godoy son los convocados de la selección boliviana para el partido de repechaje. Partido importante, ¿no? Partido muy importante para la selección boliviana. Bueno, estos son los convocados sin Moreno Martins, que como ya lo mencionamos, se había especulado que volvía precisamente del retiro para ayudar a la selección boliviana a conseguir su pase al Mundial y, por qué no, disputar ese Mundial
pero pues tristemente para mí no lo convocaron. Señor Juan David Donado, opiniones rápidas de la nómina de Bolivia. Dime, Nesticor, ya voy contigo, Donado, dime, Nesticor. Nico, rápidamente, insólito lo que pasó, Nico. El hermano de Marcelo Moreno Martins, el jugador que estamos hablando, publicó una historia en redes apoyando a la selección de Surinam, luego de que el histórico goleador no fuera convocado por el DT Oscar Villegas para el repechaje. Esto ocurre después de que el delantero saliera del retiro con intención de disputar la repesca rumbo al Mundial 2026. Sí, el hermano obviamente apoyando al delantero goleador, ¿no? Que pues sí genera mucha polémica el hecho de que no pueda estar presente, pues pensaríamos que por decisión técnica en este repechaje. Señor Donado, opiniones rápidamente de esta nómina que tiene Bolivia. Para mí los puntos fuertes, pues obviamente Ramiro Vaca, Melgar, por ahí Villamil, Villarroel. Tiene buen combo, pero faltó Moreno Martins aquí, ¿no? Bueno, Nico, esta era una decisión bastante difícil para el entrenador y yo creo que tampoco hay que juzgarlo mucho porque si bien Marcelo Martins puede ser un nombre importante e histórico para Bolivia, no hay que desconocer en qué condiciones podía llegar este jugador para el repechaje, pues lleva más o menos 2 meses de competencia y en la Liga Boliviana con Oriente Petrolero, que es el club donde está jugando en este momento, solo ha jugado un partido contra Strongest, ya pudo marcar un gol de tiro penal, pero es complicado que lo hubiera llamado así tan rápido. De todas maneras, también vamos a precisar un poco Marcó pues 2 goles de penal. No, uno solo, Nico, uno solo. Marcelo Martins en este momento es un jugador que pues venía sin actividad, bueno, salió del retiro y de todas maneras vamos a ver la edad, porque pues él ya tiene una edad considerable también. Estamos hablando que es un jugador en este caso de 38 años. Entonces, cuando uno mira este tipo de perfiles sin actividad y te estás jugando la clasificación mundial, es complicado. Ahora, yo no creo que ya si Bolivia clasifica al mundial, lo dejen por fuera de la nómina mundialista. Pero para disputar esos partidos que son tan importantes para la selección boliviana, pues creo que no era el momento indicado para llamar a un jugador en estas condiciones. O sea, es pasable que no esté en la cocción de la clasificación, pero sí que esté en el mundial. La verdad, no sé qué tan bueno sea eso, porque eso generaría aún más polémica, ¿no? Nico. Porque sería quitarle el cupo a alguien que sí participó del repechaje y que sí ayudó a Bolivia a llegar al mundial. Pero bueno, Néstor, Nico, pero finalmente que Marcelo Martins haya salido del retiro fue justamente porque estaban solicitando el apoyo del jugador. Entonces, si el motivo pero no es lo llamaron y que finalmente pero no lo llamaron para eso. Sí, pero lo que ocurre es que igual esto no quita que él pueda estar en Estados Unidos, México y Canadá. Simplemente es una decisión técnica y que seguramente el entrenador, si ya ve un jugador que tiene más actividad y que tiene un mejor ritmo competitivo, seguramente lo llame por lo que representa para Bolivia, pero no porque no lo haya querido tener en cuenta, sino que ya es una decisión más de primero pasemos al mundial y ya veremos. O sea, yo la verdad veo que esto sigue con una carta abierta, porque igual si Bolivia clasifica, finalmente esa puerta va a seguir abierta, Nico, durante el periodo en el que las selecciones de Conmebol tengan que presentar sus listas mundialistas. Pues no lo sé, la verdad eso que va a seguir generando tema de conversación de aquí a que llegue el momento. Primero esperar, obvio, que Bolivia pase el repechaje y ya pues pensar de pronto en ese tema, pues iremos claramente a hablar mucho más a profundidad. Pues para mí, si no está en la clasificación, es un poquito diferente, pero bueno, Nico, como lo mencionamos, primero
tiene que clasificar, pasar sus dos. Te escucho. Sí, Nico, para mí este es el partido, y bueno, para muchos, es el partido más importante de Bolivia, ¿no? Los jugadores Claro. se van a jugar la vida en este partido, porque si no hay un jugador que esté en buen nivel y comete errores para este partido, hay un jugador experimentado que está esperando el puesto, ¿no? Como lo es Moreno Martins. Completamente de acuerdo, sí. Ahí está, no, pues toca esperar cómo les va a los que están convocados para estos partidos. Recordemos que son dos fases. La primera se va a jugar el 26 de marzo en Monterrey, ¿sí? En Monterrey se va a jugar, eso va a ser a las 17 horas de México, 20 de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, 19 de Bolivia y Venezuela y 18, en este caso 6 de la tarde, Colombia, Ecuador y Perú. Primero que todo el 26 jugarán estos equipos. Y el 31 de marzo, pues jugará el ganador de esta llave frente a la selección de Irak, para ya disputar como tal el pase al Mundial, y el que gane esa llave pues va a ir al grupo I de la Copa del Mundo, enfrentándose a Francia, Senegal y la selección de Noruega. Eso por el lado del repechaje, de este repechaje intercontinental. ¿Algo más que agregar, muchachos, para ya continuar pues con el tema? Bueno, Nico, pues yo sí quería como resaltar las fechas también del otro repechaje, porque recordemos que también tenemos selecciones europeas que van a disputar su repechaje. En este caso, creo que, si no estoy mal, los primeros partidos del repechaje europeo empiezan el 23 con las primeras llaves que van a tener las diferentes selecciones. Ya te confirmo bien la fecha, pero digamos que por parte del repechaje europeo también van a tener. Permíteme un segundo, fechas permíteme, en el mes de marzo. a mí se me ha olvidado, espérame, a mí se me ha olvidado mencionar el otro, que va a ser Nueva Caledonia frente a Jamaica, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y el que gane se enfrenta ante República Democrática del Congo, para que lo tengamos también presente. Los dos se van a jugar el 26 de marzo. Este de Nueva Caledonia frente a Jamaica se va a jugar a las 20 horas local, 22 de Bolivia, 23 de Argentina. Aquí serían las 9 de la noche, básicamente. Y el otro, el que ya mencionamos, pues serían a las 6 de la tarde, hora colombiana, para que lo tengamos en cuenta. 6 de la tarde, hora colombiana, Bolivia frente a Surinam. Y a las 9 de la noche ese mismo día, Nueva Caledonia frente a Jamaica. El que gane de allí se va a disputar el cupo frente a República Democrática del Congo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta el 26. Y el 31, el que gane de Bolivia y Surinam, 21 hora local, 23 de Bolivia, a las 12 de Argentina, es decir, aquí serían las 10 de la noche. Y el otro, que es República Democrática del Congo frente al ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica, a las 4 de la tarde, hora colombiana, el 31 de marzo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Yo tratando de hacer ahí la conversión de horarios. Perfecto. Ahora sí, Donado, vamos entonces con repechaje europeo, porque también, pues ya también se acerca, se van a jugar por las mismas fechas, y pues todos tendremos que estar ahí muy pendientes, porque tanto aquí como allá en Europa se van a estar definiendo los últimos cupos al Mundial. Bueno, Nico, aquí tengo registro de que el 26 de marzo también, del mismo modo, pues se van a jugar las primeras llaves del repechaje europeo. También hay que precisar que todas estas fechas están estipuladas a la misma hora, que en este caso en horario colombiano sería las 2:45 de la tarde, 26 de marzo, y donde tendremos los primeros duelos de cada uno de los pots. En este caso, Italia va a enfrentar a Irlanda del Norte, Gales contra Bosnia. Los vencedores de estas llaves se van a enfrentar en una final, del mismo modo como Ucrania frente a Suecia. El que gane podría enfrentarse a Polonia o Albania. En el pot número 3 ya tendríamos a Turquía contra Rumania,
y por el otro lado a Eslovaquia con Kosovo. Los ganadores se enfrentarían en la llave final, y Dinamarca contra Macedonia del Norte y República Checa frente a Irlanda. Estamos hablando que 26 y 31 son las fechas de estos partidos, pero estos cruces son los del 26 para definir quiénes pasan a esa final, que definiría los 4 cupos restantes por parte de las selecciones europeas. Perfecto, Donado. Esas son las fechas entonces del repechaje intercontinental, del repechaje europeo. Ya las dos las mencionamos para que ustedes también lo tengan en cuenta. A finales de este mes se van a estar disputando esos últimos cupos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero volviendo un poquito al repechaje intercontinental, hay una selección que precisamente puede ser la rival de Bolivia si logra vencer a Surinam para clasificar a la Copa del Mundo, que está teniendo serios inconvenientes en bastantes aspectos para poder llegar a disputar este repechaje. Ya está clasificada en la final de la selección de Irak, que solicitó a la FIFA posponer el repechaje intercontinental, argumentando dificultades logísticas para el desplazamiento de sus jugadores y cuerpo técnico debido al conflicto en Oriente Medio, especialmente en Irán. Este combinado iraquí, pues recordemos que afrontará el repechaje el próximo 31 de marzo frente a Surinam o Bolivia en Monterrey, pero con el espacio aéreo iraquí cerrado hasta el 1 de abril, el equipo no podría reunirse ni viajar, porque recordemos que debido a toda esta situación de orden público, pues se han cerrado las vías aéreas, se han cerrado las fronteras para poder entrar y salir de los países, especialmente de Irak, de Irán y todo el conflicto bélico que estamos teniendo. Y recordemos que, bueno, el técnico también argumenta que alrededor del 60% de la nómina de la selección juega en Irak y todo el cuerpo técnico vive allí. Así que los problemas para conseguir las visas mexicanas, los problemas para poderse desplazar y para poder afrontar este repechaje teniendo en cuenta todo el conflicto que está ocurriendo a nivel mundial, señor Donado, es un tema muy serio para Irak y su posibilidad de disputar el repechaje, ¿no? Sí, Nico, pero pues esto también tiene como, es una serie de acontecimientos, porque el bombardeo que hizo Estados Unidos en conjunto con Israel en Irán ha hecho que pues Irak se vea afectado directamente con su país fronterizo, porque recordemos que tanto Irán como Irak son países fronterizos, y pues esto ha hecho más difícil la movilización del equipo de Irak al repechaje. Claro. Pero lo que hay que destacar acá es que Irán, por ejemplo, ellos han dicho que, o manifestaron que podían retirarse inclusive de la Copa del Mundo debido a este conflicto bélico con Estados Unidos e Israel. Y aquí es donde han comenzado a rondar un poco pues, como tal de escenarios, porque lo principal aquí es que si en definitiva Irán se va del mundial, o digamos que ya por decirlo así no participa, la primera medida sería darle el cupo directo a Irak, ¿cierto? Entonces esto haría un producto en donde ya no iría a jugar el repechaje Irán, sino el equipo que terminó perdiendo la llave con Irak para clasificar al repechaje, que en este caso es Emiratos Árabes Unidos. Pero del mismo modo, si esto ocurre, tampoco podría ir esta selección de forma pronta por los conflictos que hay en los diferentes países del Oriente Medio. Entonces es una zona que se ha visto muy afectada por este conflicto, pero ya metiéndonos un poco más a la parte de Irak, lo que ellos tienen como una alternativa para poder buscar viajar a México es irse por tierra hasta Turquía y de ahí volar desde el país turco hasta México. Digamos que es una de las opciones que han circulado y que podrían hacerla, pero es muy difícil, Nico, y es una situación muy complicada
para esta selección, para el cuerpo técnico, en fin. Entonces, mirándolo también desde la mirada de lo que dice el propio entrenador, que podrían comenzar a tener desplazamientos hasta el 1 de abril, este repechaje me imagino que va a tener cambios de fechas y tocaría estar pendientes del pronunciamiento de la FIFA. Perfecto, Donado. Sí, ya para ir cerrando un poquito y ya vamos a darle paso a Néstor Daniel Ruiz para que nos dé su apreciación. Bueno, estamos a la espera de lo que diga la FIFA, ¿no? Irak solicitó formalmente aplazar los partidos, aplazar este partido del repechaje, pues para que se puedan desplazar a México, porque pues ha sido bastante complicada la logística en cuanto a esta situación. Se espera que la FIFA tome la decisión a finales de esta semana, a ver si hay una reprogramación o cambio de lugar para el repechaje. Y a su vez, la FIFA reiteró, pues en medio de la tensión que se vive a nivel mundial con todo lo que ha pasado últimamente, con este tema del conflicto entre Irán, Irak, Estados Unidos y también lo que pasó en México recientemente, que ya lo hablamos en un capítulo, pues que la Copa del Mundo se sigue realizando según lo previsto, todavía no hay cambios de nada, no hay contemplaciones de poder recortar algún país o algo, no, todo se sigue manejando exactamente igual. Y pues que se menciona que el torneo es bastante grande, demasiado grande para poder ser pospuesto, aunque se sigue evaluando el impacto que se podría tener pues en el contexto geopolítico. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y frente a Irán e Irak, ya para ir cerrando, pues básicamente se tiene contemplado pues buscar que se aplacen los partidos, que se pueda llegar a un acuerdo para pues poder organizarse, y de cara al Mundial, si llegan a clasificar y demás, pues asegura que un campamento de entrenamiento planeado en Houston, Texas, para adaptarse al clima y la zona horaria ya se ha cancelado. Tenían contemplado de pronto establecerse allí la selección de Irak, pero finalmente pues buscarán otras formas de poder llegar y otras soluciones para poder disputar ese partido. Y pues poder clasificarse al Mundial, básicamente, a la Copa del Mundo, y pues esperar a ver cuál es la decisión de la FIFA, y se le está dando también a la FIFA cierto margen para maniobrar la situación en Irak. Dicen que, pues, por ejemplo, Bolivia y Surinam, que son los que juegan primero, no tienen complicaciones para poder jugar este repechaje, y pues ¿Cómo será el tema de poder afrontar la situación, la decisión de la FIFA para esta segunda etapa, que ya sería la final del repechaje intercontinental, para poder acceder a la Copa del Mundo? Donado, y voy con Néstor también. Sí, Nico, bueno, también para resaltar parte de lo que ha sido la negativa de Irán por disputar el Mundial, también, pues no solo por el conflicto bélico, sino también porque ellos, a raíz pues de todo lo que ocurrió, ellos dicen y manifiestan también que no se sienten seguros para llevar a sus futbolistas, a sus jugadores, y que disputen el Mundial, y más pensando que los 3 partidos de Irán son en territorio norteamericano. Perfecto, sí, es complicado todo el tema también de lo que ha pasado. Ustedes saben, el conflicto entre Irak y Estados Unidos, pues la seguridad de los jugadores sí se pone muy en duda, ¿no? Y de toda la delegación de la selección en territorio estadounidense, que es donde se va a jugar la Copa del Mundo en caso de que ellos puedan clasificar. Señor Néstor Daniel Ruiz, cuéntanos un poquito tu percepción al respecto de este tema, porque sí es importante ya ir conociendo cómo va a proceder la FIFA con tan enredada situación que tiene en vilo el desarrollo del repechaje por parte de la selección de Irak, ¿no? Sí, Nico, la FIFA tiene que responder lo más rápido posible, porque el Mundial ya está a la vuelta de la esquina, ya estamos cerca para que empiece la Copa del Mundo. Con la situación de Irán, lo más importante es que les aseguren a sus jugadores todas las garantías para jugar, aunque no va a ser fácil. Sería su cuarta participación consecutiva en un Mundial. Incluso, Nico, se ha mencionado de que si Irán no puede ir al Mundial, la FIFA tendría que buscar un reemplazo
Y por la parte de Irak, como sabemos, no está clasificado del todo, tiene que Todavía. jugar su partido y la Ajá. parte de traslador va a ser, la verdad, complicado. Y lo que han dicho es que estos partidos de repechaje se jugarían una semana antes de que empiece el Mundial. No sería muy, es que no sé. Siento que sería ya muy encima y que realmente terminaría como, como apretando un poco las cosas, ¿no? Terminaría como apretando un poquito las cosas. Bueno, aquí quiero corregirte una cosita, Nesticor. Irán ya está clasificada a la Copa del Mundo. Y bueno, la que tendría que clasificar es Irak, que Sí, Irak. volvería a una Copa del Mundo por última vez en 40 años, por primera vez en 40 años. O sea, Irak lleva 40 años sin ir al Mundial. Por primera vez en 40 años volvería a la Copa del Mundo en dado caso de que logre clasificar. O sea, lleva bastante tiempo sin jugar un Mundial y justo cuando tiene la chance, mire cómo son las cosas de la vida, no sé cómo llamarlo, pues pasan estas cosas, ¿no? Señor Donado, rápidamente, ya para ir cerrando, alguna apreciación final, pues por todo el tema que hemos venido mencionando, teníamos que hacer una actualización pequeñita de lo que ha pasado últimamente con este conflicto bélico entre Irán, Irak y Estados Unidos, que puede, digamos que complicar las cosas para la selección iraquí, para jugar su repechaje, a la espera también de lo que la FIFA pronuncia al respecto de la decisión que se tome, que esperamos que sea la más acertada. Claramente aquí también en nuestras redes sociales, por eso es importante que nos sigan en @café y fútbol_al_piso FC en Instagram y TikTok, pues les tendremos las novedades de lo que se resuelva en esta situación. Señor Donado, rápidamente ya para ir cerrando, ¿qué podemos mencionar de este caso? Bueno, Nico, este es un conjunto pues, de cosas interesantes por el hecho de cómo se está gestionando el repechaje, porque inclusive esperando a ver si le postergan el partido a Irak, recordemos que ellos están en el mismo bracket de Bolivia y Surinam, por lo que Irán es el equipo que esperaría a estos dos equipos, cualquiera de los dos que clasifique, la final sería con Irak, y teniendo en cuenta que ellos tienen el tema complicado por desplazamientos y demás, pues sí sería bueno estar pendientes del pronunciamiento de la FIFA y qué va a solucionar, porque eso podría impactar directamente, inclusive, en una posible clasificación de Bolivia. Sí, completamente. Una posible clasificación de Bolivia, si se puede no jugar el repechaje. Lo único es que, bueno, ya lo mencionamos, sería el primer mundial en 40 años para Irak. Después de México 86, básicamente. Pero aquí lo que yo quiero resaltar también es que estos duelos de repechaje para México también van a ser un punto de quiebre muy importante. ¿Por qué? Y ya con esto voy cerrando nuestro capítulo de hoy, que la verdad me ha encantado bastante. Porque sabemos que México también ha tenido un tema, digamos que un tema también interno bastante pues tensionante, ¿no? ¿Qué pasa? Básicamente se anunció, la Cancillería mexicana anunció que algunos jugadores iraquíes han recibido su visado para la Embajada de México en Arabia Saudita el fin de semana anterior. ¿Sí? Eso pues podría, digamos que aportar un poquito a tratar de calmar la situación, pero igual México también está sobre, digamos que sobre el radar, pues por toda la situación que se ha estado presentando allí en el país mexicano, que va a asumir también este mundial. Y bueno, los 4 duelos de repechaje, ya hablando un poquito de repechaje, se van a jugar en México, 2 en Guadalajara y 2 en Monterrey. Van a funcionar como un ensayo general en ambas ciudades para los 8 encuentros que se van a disputar de la Copa del Mundo allí. Un ensayo general en cuanto a logística, transporte, desplazamientos y demás, para ver cómo se comporta la marea, como diríamos coloquialmente por acá. Y bueno, básicamente también hay que pues, ver también lo que pasa con la nueva cara del Estadio Azteca, que se va a presentar al mundo. Pues recordemos que el Estadio Azteca estuvo recientemente en remodelación, pues para el duelo inaugural, ¿no? El nuevo Estadio Azteca
también va a acoger precisamente el duelo entre México y Portugal, el duelo de preparación, el 28 de marzo, menos de 2 meses antes del partido inaugural de la Copa del Mundo, el 11 de junio. Entonces también va a ser una prueba de fuego para México, pues en la situación en la que está, también para mirar cómo se comporta el país, para mirar cómo se comporta, digamos que, el tema de la clasificación. Pero bueno, todo esto lo vamos a seguir analizando con más detalle en los próximos capítulos para ver cómo va la situación a nivel mundial, cómo va solucionando la FIFA este tema de la selección de Irak, a ver si puede o no disputar el repechaje y bajo qué condiciones, porque siempre hay que prevalecer la integridad de los jugadores, la integridad de las delegaciones. Entonces veremos qué ocurre para ver si la FIFA de alguna manera puede interceder para facilitar el desplazamiento o si decide aplazar el juego. Ahí ya hay que ver muchos factores que entraremos a detallar más adelante, pero eso es lo que hemos podido investigar un poquito en cuanto a este tema. Y con eso nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerle a toda nuestra audiencia por su sintonía en este capítulo y pues por estar conectados siempre con Café y Fútbol. Ya saben que nos pueden seguir como siempre en @Café y Fútbol _UFC en Instagram y TikTok, perdón. Todavía no tenemos Twitter, X, pero poquito a poquito lo iremos creando. Nos pueden seguir en Instagram y TikTok y también suscribirse al canal. Ya llegamos a los 100 suscriptores y vamos a tener un capítulo especial, un capítulo muy interesante para celebrarlo, lo de los 100 suscriptores aquí en nuestro canal de YouTube. Así que estén pendientes porque pronto tendremos ese capítulo celebrando los 100 suscriptores y de una vez agradecerles a todos ustedes por siempre estar conectados, por creer en nosotros, por apoyarnos. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros capítulos, para que sigamos hablando de esos temas muy interesantes, como siempre, con muy buenos amigos y un café que nos acompaña en nuestras conversaciones. Nosotros nos despedimos. Recuerden que estuvimos Juan David Donado, Néstor Daniel Ruiz y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Más adelante ampliaremos este tema, estaremos muy pendientes de todo lo que se vaya resolviendo a futuro. Y si ustedes quieren estar muy pendientes de este y de otros capítulos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un próximo capítulo de Café y Fútbol. Que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día, tarde o noche y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao, chao.